¿Se te hace difícil amar a Dios con tu mente? ¿Qué hay en tu mente que se opone a Dios? Y quiero que hablemos hoy de la liberación de la mente. Si Dios nos puso como mandamiento que le amáramos con toda nuestra mente, es porque podemos hacerlo. Ahora, la mente la tenemos llena de cualquier cantidad de información, pero nos acordamos de Dios un ratito en la mañana, cuando hacemos el devocional, quizás un ratito en la noche, porque pasamos el día súper ocupados y se pasan cualquier cantidad de millones de pensamientos por nuestra mente, pero ni siquiera nos acordamos de Dios. Cuando eso pasa es preocupante, porque si debemos amar a Dios con toda nuestra mente es porque nuestra mente realmente está ocupada en las cosas de Dios. Y esto no quiere decir que no hago más nada, sino que realmente Dios es importante para nosotros y que realmente es ese Dios que está sentado en el trono de nuestro corazón y donde nosotros le damos cabida y le damos el lugar a Él constantemente en todo nuestro día y en toda nuestra vida. El versículo muestra corazón, alma y mente. Ahí hay una conexión donde nosotras debemos trabajar. ¿Para qué? Para que esa mente realmente pueda estar llena de Dios. Pero ¿qué sucede? Una de las cosas que yo experimenté cuando vine a Cristo era que mi mente estaba llena de dolor, de enfermedad, de ira, de odio, de enojo, y todo lo que pasaba por mi mente era malo. Era negativo, era la destrucción, el dolor, el no servir, el creer que había nacido para nada. Mi mente estaba totalmente atada por las tinieblas. Había blasfemias, había perversidad, había pensamientos impuros, sucios, y una mente así no es agradable a Dios y no puede amar a Dios aunque quiera. Leí el versículo y ahora puedo amar a Dios con toda mi mente solo porque leí el versículo. Ojalá hubiese sido así de fácil, pero realmente no lo fue. El Espíritu Santo me metió en un tiempo donde me hizo depurar mi mente. Era necesario limpiar la mente para poder amar a Dios con toda mi mente. Pero yo pensé que la mente era una cosa, el corazón otra, el alma otra, el espíritu otro. Realmente todo se liga, todo está conectado. Y como está una cosa, por eso es que una cosa puede enfermar a la otra. Era necesario pasar por un proceso para que mi mente, mi alma y mi corazón estuvieran completamente rendidas a Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Empecé a preguntarle al Espíritu Santo cómo quitaba todos esos pensamientos perversos y malvados y oscuros que estaban dentro de mí. ¿Y sabe por qué? Porque ya no lo soportaba, no lo podía soportar, porque el Espíritu de Dios estaba en mí y ya me incomodaban, ya me daban asco, ya yo no quería saber nada de eso. ¿Qué sucede? Que el Espíritu Santo me lleva por un proceso de renuncia y por un proceso donde Él me enseña y entro en un tiempo de revelación, donde el Espíritu Santo empieza a trabajar en mi vida y a enseñarme que muchos de esos pensamientos realmente están allí depositados por el enemigo. Pero el Espíritu Santo empieza a enseñarme a ir a la raíz de donde entraron esas imágenes y cómo sacarlas de mi vida y empezar a renunciar a cada una de ellas con nombre y apellido, a sacarlas, a decir: ya no quiero pensar, no acepto ningún pensamiento de muerte, de dolor, pensamientos de enfermedad, pensamientos de odio, pensamientos de rencor, que era necesario también que yo perdonara para que esos pensamientos se debilitaran. Renuncié no solamente a los pensamientos de enfermedades, de odio, de ira, de enojo, de rabia, a pensamientos impuros, sucios, negros, oscuros, sino que también tuve que empezar a perdonar. Y esto lo vamos a hablar más adelante, pero el perdón es clave en todos estos procesos. El perdón te ayuda realmente a debilitar al enemigo y a la obra que él puede estar haciendo dentro de ti. Así que estuve muchísimos meses, limpiando mi mente. Hiciera incluso confesiones, confesar al Señor lo que me atormentaba, y quizás por qué me atormentaba. A veces no tenemos la respuesta de todo, pero sí sé que nosotras le ponemos a Dios en su mano todas estas cosas con arrepentimiento, con lloro, y le decimos: perdóname, y le decimos: renuncio a este pensamiento y renuncio a este y renuncio al otro. Y si hay algo que tiene que ver con perdón, perdono y arranca ese pensamiento de mí. Si hay algo que tiene que ver con odio, uno perdona y le dice al Señor y le confiesa que está odiando, pero ya no quiere ese pensamiento de odio dentro del corazón. Pensamientos de contienda, pensamientos de ira, pensamientos de ocultismo, pensamientos de palabras sucias, pensamientos incluso pornográficos.
pensamientos sucios de todo tipo, y que uno se lo pueda llevar al Señor y decirle: no lo quiero, lo renuncio, sácalo de mí, rompe los hilos de conexión que tiene el enemigo con mi mente. Y me acuerdo que en ese proceso el Señor me dio un sueño y me enseñó cómo cantidad de cerdos, y todas sabemos en la Biblia cómo el cerdo es un animal inmundo para el Señor, y el cual Dios en el libro de Levíticos prohíbe a los israelitas que coman este animal porque dice que es un animal inmundo. Y el Señor me mostraba cómo cantidad de cerdos iban siendo muertos, destruidos, y era una forma de enseñarme que Él estaba destruyendo todos esos pensamientos espirituales que me dañaban y que contaminaban mi mente. La mente debemos limpiarla y depurarla para el Señor. ¿Y qué hacemos con esto después que la depuramos? Eso no se tarda una oración. Tenemos que ser pacientes. Realmente es un proceso, es un tiempo. Yo me tardé meses y todavía después de muchos años, siempre cuando viene un pensamiento que no está bien, inmediatamente lo llevo a Dios. Y tenemos que saber que la Biblia también dice que llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cautivo, que realmente sea Él quien atrape un pensamiento incorrecto o impuro que esté pasando por nuestra mente. Y una vez que entremos en todo este proceso, saber también que podemos ir transformando nuestra mente, llenándola de información nueva, para que no se encuentre vaga, para que no se encuentre en la nada, en el vacío, y entre otra vez todos esos pensamientos que ya hemos sacado por medio de la oración, por medio de la renuncia, por medio del perdón, por medio del arrepentimiento. Sacarla, depurarla y después transformarla. ¿Cómo? Principalmente con la palabra. Establecer la palabra de Dios, disponernos a leer las escrituras y saber que en las escrituras hay vida, aprendernos versículos bíblicos, aprendernos salmos, llenar la mente. No la podemos dejar vacía porque se va a pasar a llenar nuevamente de cosas que no son agradables a Dios. ¿Cómo aprender a cómo podemos amar a Dios con nuestra mente? Tener cánticos y adoración dentro de nuestra mente. Si usted quiere meditar en algo, pues medite en la palabra, medite en lo bueno, medite en lo que es, como dice la Biblia también, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso piensa. No podemos dejar que nuestra mente piense lo que le dé la gana y se vaya por donde quiera. Y como los pensamientos pueden ser pues automáticos, inmediatamente detectemos que hay un pensamiento que no es agradable al Señor, inmediatamente lo detenemos. Cuando nosotros tenemos control de lo que estamos pensando, realmente el Espíritu Santo nos ayuda y nos hace tener ese discernimiento despierto y bien activo para cuando entre un dardo del enemigo, para que cuando entre un pensamiento automático de la carne, de nuestra humanidad, pero que sepamos que no es agradable a Dios, inmediatamente decir fuera: no, Señor, en el nombre de Jesús no quiero este pensamiento, Señor, perdóname, y establecemos nuestro pensamiento realmente en lo que sabemos que sí debemos pensar. Entonces tenemos que trabajar por mucho tiempo, y creo que es algo que nunca termina, porque tantas cosas que estamos viendo, lo que nosotros observamos, trabaja con nuestra mente. Lo que nosotros escuchamos se trabaja en la imaginación. Así que todas esas áreas debemos limpiarlas en el Señor. Tenemos que limpiar nuestros sueños, tenemos que purificar la parte de la meditación. ¿En qué estamos meditando? La palabra dice: en esto piensa, medita en esto, en la palabra. Así que nosotros podemos ver que la mente puede ser transformada, renovada, y que cuando nosotros liberamos nuestra mente, establecemos el reino de Dios en nuestra mente. Lo establecemos. Ya no es tinieblas ni oscuridad, ya no es pecado, ya no es ira, rabia, enojo, ya no son pensamientos de contienda, ya no es pensamiento en contra del prójimo, ya no son pensamientos de venganza, ya no son sueños de dolor, de tristeza, ya no son pensamientos de enfermedades, sino que ahora son pensamientos agradables a Dios, donde establecemos el trono de Dios, donde establecemos el altar de Dios, donde ponemos la palabra, donde ponemos una adoración constante, y donde Dios se va a agradar de esos pensamientos, de esa mente y de esa vida. Eso en parte trabajar con la mente, pero ya sabemos que todo eso se va ligando al corazón, todo eso se liga al alma. El cuerpo, el alma y la mente están conectados. Así que cuando nosotros nos metemos en este proceso de limpieza de nuestra mente, de renuncia de todo aquello que no es agradable a Dios, nos vamos a dar cuenta que en algún momento muchos de esos pensamientos vienen por falta de perdón. Muchos de esos pensamientos vienen por traumas. Muchos de esos pensamientos vienen por un enojo o una ira o una ofensa o una vergüenza.
Y todo esto nos va a ayudar nos va a llevar incluso a otras atmósferas, a que nosotros podamos incluso perdonar, sacar, olvidar. Y todo esto nos va a ayudar a tener una liberación de la mente, que podamos tener control de lo que estamos pensando y saber que nuestra mente, una vez que es transformada, es habitada por el Espíritu Santo de Dios. El gobierno de Dios tiene que estar en nuestra mente. Saber que cuando realmente liberamos esta parte de nosotros, Dios está agradado y habita allí. Ahora sí podemos decir que amo a Dios con toda mi mente, con toda mi alma y con todo mi corazón. Vamos a ir trabajando en cada una de estas áreas y realmente es extremadamente amplio y es muy personal también, porque cada mujer es diferente, cada ser humano es diferente y cada una, según los eventos que ha vivido, las situaciones que ha vivido, tiene que ser capaz de trabajar consigo misma y buscar con la ayuda del Espíritu Santo la liberación que necesita. Sí podemos trabajar en casa y sí podemos trabajar de la mano del Espíritu Santo para que Él nos vaya guiando a hacer una relación y una comunión de liberación, porque la amistad viene luego. Ahí se va formando la amistad. Cuando nosotros le decimos todos los días, Espíritu Santo, ayúdame, ¿cómo hacemos esto? Él te va a empezar a dar sueños, visiones, te va a empezar a revelar qué es lo que está sucediendo. Él te va a empezar a decir en la Biblia, por medio de las Escrituras, alguna palabra que puedes poner en práctica, alguna palabra de liberación, verdades bíblicas que te van a ayudar a liberar y a limpiar esa mente. No quiero que te quedes toda tu vida esperando que solamente alguien te diga una palabra, te ponga la mano y te ore y quedes perfecta. Si es así, gloria a Dios, disfrútalo, y quiero decirte que si eso sucede también tienes que cuidarlo, porque si no lo cuidas también la puedes perder. Pero lo más común es que Dios te meta en ese proceso de su mano. ¿Por qué? Porque lo que luego tú trabajas en el Señor y de la mano del Espíritu, Él después te va a usar para que ayudes a otras mujeres, para que ayudes a otros hombres. Muchas de ustedes tienen llamados ministeriales. Dios quiere que aprendas. ¿Para qué? Para que realmente le sirvas en libertad y no aparentando algo que no tiene. Dios no quiere que seamos prisioneros de nuestros pensamientos o que Satanás tenga control de nuestros pensamientos y se goce en hacernos daño solamente por lo que pone en nuestra mente. Dios quiere que realmente nosotras nos acostemos a dormir y durmamos en paz, y que si realmente pasa algo, sucede algo, podamos tener control en nuestra mente de lo que está pasando. Tenemos que ponernos las manos en nuestra cabeza y decirle: Espíritu Santo, te entrego mi mente, te entrego mis pensamientos, te entrego mis ideas, te entrego todos mis sueños, todo lo que está aquí, todo lo que no viene de ti. Arráncalo, quítalo, corta los hilos de conexión que Satanás tiene con mi mente, con mis sueños, con mis pensamientos. Limpia mi inconsciente, mi subconsciente, mi consciente, y permite que pueda yo adorar a mi Dios con toda mi mente. No es de un día, todos los días en tus oraciones. Vete un tiempo donde haces renuncias, sobre todo de pensamientos, porque hay pensamientos que son agobiantes, hay pensamientos que te enferman, que te dañan. Esos pensamientos, hazle la guerra todos los días y establece la palabra de Dios, establece un salmo, establece: ningún arma forjada en contra de mí, ni de mi mente, ni de mi espíritu, ni de mi alma prosperará. Mi mente es un altar para Dios, porque Dios nos da todo lo contrario de lo que el mundo nos ha enseñado. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto piensa. Realmente tenemos un trabajo que hacer, porque si nosotros queremos pensar en lo bueno, en lo amable, en lo puro, entonces tenemos que trabajar en que lo que es contrario a eso debe salir de nuestra mente y establecer lo correcto. La mente se fortalece con los pensamientos de Dios, con los pensamientos correctos, con los pensamientos que tienen virtud, que tienen buen nombre, con los pensamientos que Dios nos da para que nos permiten tener una estabilidad espiritual. No se trata de que si tengo un pensamiento de que estoy enferma, quizás sea una realidad y tú digas: no, pero es que es una realidad. Un versículo bíblico que dice que por la llaga de Cristo soy curada. Y cuando ese pensamiento te invada de la enfermedad, tú tienes que decir:
quizás estoy pasando por eso, pero por la llaga de Cristo estoy curada. Y mandar a callar todo pensamiento que quiera ir contrario a lo que Dios realmente está diciendo en la palabra. Nosotras somos mujeres, hombres creyentes de fe. Entonces, la libertad de nuestra mente empieza cuando realmente decidimos pensar lo que es agradable a Dios. Comparte, dale like, suscríbete. Bendiciones.